En el sereno abrazo de Willow Creek, donde los suaves susurros de la naturaleza se mezclan con los pintorescos ritmos de la vida de un pueblo pequeño, se desarrolla la historia de dos hermanas. Abigail Harrington, la anciana, encarna el espíritu de simplicidad y gracia. Su vida es un testimonio de las virtudes de la satisfacción y el servicio. Enseñando en la escuela local, encuentra una profunda alegría en los ojos brillantes de sus alumnos a medida que descubren nuevos mundos dentro de las páginas de sus libros y los límites de su imaginación. Rosalind, la más joven, es el espejo opuesto. Su alma arde con ambiciones que se extienden mucho más allá de los exuberantes límites verdes de Willow Creek. La ciudad, con sus imponentes rascacielos e infinitas oportunidades, la llama. Promete una vida de glamour, riqueza y estatus, un marcado contraste con la humilde existencia que percibe en casa. Sus padres, Charles y Elizabeth Harrington, son pilares de la comunidad y su riqueza solo se compara con su generosidad y amabilidad. La finca Harrington, un extenso testimonio de historia y belleza, sirve como santuario no solo para la familia sino también para los necesitados, y sus jardines son el refugio favorito de Elizabeth y Abigail. Un fresco día de otoño, cuando la ciudad de Willow Creek comenzaba a adquirir sus tonos dorados, la familia Harrington se encontró en compañía del señor Blackwood, el abogado de la familia, dentro de los cálidos confines del estudio de la finca. El aire, generalmente ligero con el aroma del té de jazmín favorito de Elizabeth, tenía una presencia más fuerte ese día. Abigail, sentada elegantemente junto a la chimenea, con las manos cruzadas en el regazo, miró hacia el señor Blackwood con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Señor Blackwood, ¿hay algún problema con el testamento?», ella preguntó, su voz suave pero firme. El señor Blackwood, ajustándose las gafas, ofreció una sonrisa tranquilizadora antes de que pudiera responder. El tono estridente de un teléfono atravesó la atmósfera sombría de la habitación. Abigail se disculpó, recuperando su teléfono del escritorio de caoba cerca de la ventana. «Abigail, querida», dijo la voz de Rosalind, suave como la seda pero teñida de una frialdad que hizo temblar la columna vertebral de Abigail. «Finalmente, nuestros sucios padres están muertos y me dejaron todo su dinero. Me siento tan mal por ti». El corazón de Abigail se encogió, no solo por las palabras sino por el veneno con el que fueron entregadas. «Rosalind», respondió ella, con su voz en un tranquilo contraste con la tormenta que se avecinaba dentro, «están muy vivas y sentadas a mi lado». Un silencio, denso e incómodo, se extendió entre ellos antes de que Rosalind terminara abruptamente la llamada. Volviendo a sus padres y al señor Blackwood, Abigail vio la mezcla de tristeza y resolución en sus ojos. Fue un momento de revelación, no solo sobre la voluntad, sino sobre las profundidades de las ambiciones de Rosalind y la distancia que había creado entre ella y los valores que apreciaba la familia Harrington. La discusión que siguió no fue solo sobre el contenido de un documento, sino sobre el legado de una familia y hasta dónde llegarían para protegerlo de la corrupción de la codicia. Estaba claro que la voluntad, y los eventos que la rodeaban, prepararían el escenario para una confrontación que pondría a prueba los lazos familiares, desafiaría el atractivo de la riqueza y, tal vez, al final, ofrecería una oportunidad de redención y comprensión. Mientras el sol ámbar se sumergía por debajo del horizonte, proyectando largas sombras en el estudio, los Harrington se mantuvieron unidos, no solo por sangre sino por un compromiso compartido de defender la dignidad de su legado. El viaje por delante estaría plagado de desafíos, pero en sus corazones sabían que la verdadera medida de su riqueza no estaba en el oro que cubría sus arcas, sino en el amor y la sabiduría que siempre habían sido los verdaderos cimientos de la herencia de Harrington. El estudio Harrington, con sus paredes llenas de generaciones de retratos familiares y estantes cargados de pesados tomos de derecho y literatura, era un lugar donde la historia susurraba secretos. A medida que la luz ámbar del sol poniente se filtraba a través de las altas ventanas, la sala adquirió un aire solemne, apropiado para la discusión en cuestión. El señor Blackwood, el abogado de la familia, un hombre cuya presencia era tan dominante como su reputación, se aclaró la garganta.
señalando el comienzo de una conversación que desenredaría la tela cuidadosamente tejida de la familia Harrington. Como todos saben, comenzó, con la voz firme, la redacción de un testamento es un asunto delicado, que requiere no solo experiencia legal sino una comprensión profunda de los deseos y valores de la familia. Charles Harrington, el patriarca, asintió, con el rostro grabado con líneas de sabiduría y cuidado. Hemos pensado mucho en esto, señor Blackwood. Nuestra principal preocupación es garantizar que se preserve nuestro legado y que nuestro patrimonio continúe sirviendo al bien común, como lo ha hecho durante generaciones. Elizabeth, su esposa, agregó suavemente, también deseamos asegurarnos de que se mantenga a nuestras hijas, pero de una manera que las aliente a llevar vidas significativas. La riqueza debería ser una herramienta para ellos, no una cadena. Abigail escuchó, su corazón se hinchó de orgullo por la visión de sus padres, pero también se tensó de preocupación por su hermana, Rosalind. Ella conocía bien la seductora atracción de la riqueza y la distancia que había creado entre ellos. Fue entonces cuando sonó el teléfono de Abigail, rompiendo la calma momentánea. Disculpándose, respondió, solo para ser recibida por la voz de Rosalind, goteando de triunfo prematuro y desprecio apenas velado. Finalmente, nuestros sucios padres están muertos y me dejaron todo su dinero. Me siento tan mal por ti. Abigail, aturdida por la insensibilidad de las palabras, respondió con una compostura que apenas sentía, Rosalind, están muy vivas y sentadas a mi lado. El silencio que siguió fue un abismo, uno que hablaba mucho de la brecha que había surgido entre las hermanas. La respuesta de Rosalind, cuando finalmente llegó, fue una retirada apresurada hacia la negación y el final de la llamada. Al regresar al estudio, Abigail transmitió la conversación, su voz era una mezcla de tristeza e incredulidad. Charles y Elizabeth intercambiaron una mirada, una que hablaba de un profundo pesar por una hija perdida, no por la muerte, sino por la codicia. El señor Blackwood se ajustó las gafas, un gesto que pareció preceder a importantes pronunciamientos. Este testamento, dijo, tocando el documento que tenía ante sí, es más que un instrumento legal. Es un testimonio de sus valores y una salvaguardia de su legado. Elizabeth extendió la mano, encontrando la de Charles, con los dedos entrelazados. Esperábamos que el corazón de Rosalind la llevara de regreso a nosotros, a la verdadera esencia de nuestra familia. Parece que estábamos equivocados. Abigail, sintiendo una oleada de determinación, habló. Debemos enfrentarla, no con ira, sino con la verdad. Necesita comprender la profundidad de sus acciones y el camino que ha elegido. El señor Blackwood asintió con la cabeza. El testamento, tal como está, te confía la herencia a ti, Abigail, con contribuciones significativas a la caridad. Sin embargo, dadas las revelaciones de hoy, aconsejo que revisemos sus términos para proporcionar a Rosalind de una manera que pueda alentar la reflexión y, con suerte, el cambio. La conversación que siguió no fue solo sobre cifras y cláusulas, sino sobre la esperanza, el perdón y el amor difícil que a veces requería dejarse llevar. Al caer la noche y bañar el estudio con el suave resplandor de la luz de la lámpara, los Harrington, unidos por el amor y probados por la prueba, se prepararon para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Su legado no solo se conservó en tinta y papel, sino en la fuerza de sus lazos y el coraje de sus convicciones. El aire de la tarde estaba fresco, un heraldo del próximo invierno, cuando la familia Harrington se reunió una vez más en el estudio, esta vez para abordar las consecuencias de las acciones de Rosalind. El calor del fuego crepitando en el hogar hizo poco para aliviar la tensión que se cernía sobre la habitación como una espesa niebla. Charles Harrington, la encarnación misma del pasado histórico de la familia, fue el primero en romper el silencio. Estamos en una encrucijada, comenzó, su voz resonando con el peso de sus palabras. El camino que elijamos esta noche definirá no solo nuestro legado, sino el alma misma de nuestra familia. Elizabeth, siempre el corazón de la determinación de Charles, agregó, siempre hemos tratado de inculcar en nuestras hijas los valores que nos han guiado, compasión,
Integridad y la comprensión de que la verdadera riqueza no radica en las riquezas materiales, sino en el amor y el respeto que compartimos. Abigail, sintiendo una mezcla de anticipación y temor, esperó a que sus padres continuaran. Sabía que la revelación del engaño de Rosalind era un momento de la verdad, uno que repararía o deshilacharía aún más el delicado tejido de su familia. Charles volvió la mirada hacia el señor Blackwood, que había sido un centinela silencioso hasta este momento. Señor Blackwood, por favor explique la naturaleza de la prueba que ideamos y su desafortunado pero revelador resultado. El abogado asintió, con expresión sombría. Con su permiso, comenzó, dirigiéndose a la sala, revelaré los detalles de un plan concebido por Charles y Elizabeth, diseñado para revelar el verdadero carácter de aquellos que heredarán el legado de Harrington. Hizo una pausa, asegurándose de tener la atención de todos. Se difundió deliberadamente un rumor que sugería que Charles y Elizabeth habían fallecido y que el testamento se había finalizado, favoreciendo exclusivamente a Rosalind. Esperábamos que esta desinformación sacara a la luz las verdaderas intenciones y sentimientos de los involucrados. Abigail intervino, con la voz firme pero llena de emoción. La llamada de Rosalind fue el resultado de esta prueba, una prueba que falló no porque creyera que nuestros padres estaban muertos, sino porque su primer y único pensamiento era la riqueza que creía que había heredado. La habitación cayó en un pesado silencio, la gravedad de la situación se asentó. Fue Elizabeth quien finalmente habló, su voz un susurro de tristeza. Nuestros corazones lloran no por la pérdida de riqueza, sino por la pérdida de la hija que una vez conocimos. La Rosalinda que tocaba en estos salones, que reía y soñaba con nosotros, parece una extraña ahora. Charles se puso de pie, su postura era la de un hombre que, a pesar de las cargas que cargaba, permanecía intacto. No es nuestro deseo castigar a Rosalind, sino despertarla al verdadero valor de la familia y las responsabilidades que conlleva nuestro nombre. Dirigiéndose a Abigail, continuó, tú, Abigail, has demostrado la fuerza y el carácter propios de una administradora del legado de Harrington. Es nuestro deseo que lidere, no solo en la administración de la herencia, sino en guiar a Rosalind de regreso a nosotros, si su corazón lo permite. Abigail sintió el peso de la confianza de sus padres, un manto que aceptó no por deber, sino por amor. Haré todo lo que pueda, prometió, con la voz firme. Pero Rosalind también debe querer encontrar el camino de regreso. Nuestro amor por ella nunca disminuirá, pero son sus elecciones las que determinarán el camino a seguir. A medida que el fuego se redujo a brasas, la familia Harrington, unida en su determinación pero dividida por el destino, enfrentó el futuro con una mezcla de esperanza y tristeza. Su legado, construido sobre generaciones de amor y sacrificio, ahora descansaba en las manos de dos hermanas, cada una trazando un rumbo a través de las turbulentas aguas de la herencia, la identidad y los lazos indelebles de la familia. La finca Harrington nunca se había sentido más como una fortaleza, con sus grandes muros resonando con la tensión de la confrontación inminente. Rosalind debía llegar en cualquier momento y el aire estaba lleno de anticipación. Abigail, de pie junto a la ventana, observó cómo el sol se sumergía por debajo del horizonte, su tenue luz proyectaba largas sombras sobre el césped bien cuidado. Sus padres, Charles y Elizabeth, estudiaban aprehensión compuesta. Charles caminó lentamente, con las manos juntas a la espalda, mientras Elizabeth se sentaba, con las manos cruzadas en el regazo, la imagen misma de Grace bajo presión. El sonido de un automóvil arrastrando el camino de grava rompió el silencio. El corazón de Abigail dio un vuelco. Ella está aquí, anunció, con la voz firme a pesar de la confusión interior. Cuando Rosalind entró en la habitación, el contraste entre las hermanas fue sorprendente. Rosalind, vestida con la última moda de la ciudad, irradiaba una confianza fuera de lugar, mientras que Abigail, con su atuendo simple pero elegante, encarnaba la dignidad discreta del legado de Harrington. Los ojos de Rosalind se movieron rápidamente, absorbiendo las expresiones sombrías. ¿De qué se trata entonces? Si estás tratando de asustarme, está funcionando, bromeó,
tratando de enmascarar su nerviosismo con bravuconería. Charles, tomando la iniciativa, se dirigió a ella directamente. Rosalind, no estamos aquí para asustarte, sino para enfrentar una verdad que no puede permanecer tácita. Rosalind se burló. ¿Qué verdad? ¿Que finalmente me estás dando lo que merezco? La voz de Elizabeth era suave, pero resonaba. No, querida. La verdad sobre la prueba que fallaste, sobre la llamada que le hiciste a Abigail y sobre el futuro de nuestra familia. La fachada de Rosalind comenzó a desmoronarse, su desafío inicial dio paso a la confusión. ¿Prueba? ¿De qué hablas? Abigail dio un paso al frente, con su determinación clara. La llamada que me hiciste, Rosalind, regodeándote por la supuesta muerte de nuestros padres y tu herencia, fue una prueba, una que desconocías. Una prueba de carácter. La realización golpeó a Rosalind como un golpe físico, su confianza se evaporó a medida que la gravedad de sus acciones se asentó. Yo. No lo entiendo. ¿Una prueba? ¿Pero por qué? Charles respondió, porque temíamos que tu amor por la riqueza y el estatus hubiera eclipsado tu amor por esta familia. Necesitábamos saber si nuestras sospechas eran ciertas. Las lágrimas brotaron de los ojos de Rosalind cuando se volvió hacia Elizabeth. Madre, yo. Elizabeth interrumpió, su decepción era evidente, tus acciones hablaron más fuerte que cualquier palabra, Rosalind. Elegiste la codicia por encima de la familia. Pero incluso ahora, esperamos que puedas aprender, cambiar. Rosalind, abrumada por una avalancha de emociones, finalmente se derrumbó. Lo siento, sollozó, el peso de sus elecciones cayendo sobre ella. Estaba tan atrapada en el glamour, el encanto de la ciudad. Olvidé lo que realmente importaba. ¿Puedes perdonarme alguna vez? Abigail, conmovida por la angustia de su hermana, dio un paso más cerca. El perdón es posible, Rosalind, pero la confianza es más difícil de reconstruir. Queremos ayudarte a encontrar el camino de regreso, pero tú también tienes que quererlo. La habitación, una vez cargada de tensión, ahora resonaba con una frágil esperanza. La confrontación había puesto al descubierto verdades dolorosas, pero también abrió un camino hacia la curación y la reconciliación. Charles, con su voz firme pero compasiva, trazó el camino a seguir. Enmendaremos el testamento una vez más. Tendrás un estipendio, Rosalind, suficiente para asegurarte de que te cuiden, pero no lo suficiente para alimentar tu estilo de vida anterior. Es una oportunidad, no un castigo, una oportunidad para redescubrir lo que significa ser un Harrington. Rosalind, todavía lidiando con sus emociones, asintió. Lo entiendo. Gracias por darme otra oportunidad. Y quiero ser mejor. A medida que la noche llegaba a su fin, los Harrington se enfrentaban a un futuro incierto, pero iluminado por la perspectiva de la redención y la fuerza duradera de los lazos familiares. La confrontación había sido dolorosa, pero necesaria, un momento crucial en el viaje de una familia que se esfuerza por mantener su legado mientras navega por las traicioneras aguas de la riqueza, la ambición y los inquebrantables lazos de parentesco. Los días posteriores al enfrentamiento fueron un momento de reflexión tranquila para la familia Harrington, particularmente para Rosalind. La otrora bulliciosa finca parecía abrazar un ritmo más moderado, como si la naturaleza misma le estuviera dando a la familia espacio para sanar y reflexionar sobre el camino a seguir. Rosalind había comenzado a caminar por los jardines temprano en la mañana cuando la niebla todavía se aferraba a los pétalos de las rosas y el mundo se sentía fresco y nuevo. Fue una de esas mañanas que Abigail la encontró, sentada en un banco de hierro forjado, con la mirada perdida en el laberinto de flores que tenía ante ella. ¿Te importa si me uno a ti?, preguntó Abigail, con voz suave, sin querer entrometerse en la soledad de su hermana. Rosalind levantó la vista, una leve sonrisa tocando sus labios. Por favor, siéntate. Se sentaron en silencio un rato, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, Rosalind habló, su voz apenas por encima de un susurro.
¿Crees que realmente puedo cambiar, Abby? Abigail se volvió hacia ella, sintiendo la vulnerabilidad en la pregunta de su hermana. Creo que cualquiera puede cambiar, Rosalind, si realmente quiere. No será fácil, pero sé que tienes la fuerza para hacerlo. Rosalind asintió, con los ojos húmedos. He estado pensando en el estipendio, y lo que quiero hacer con eso. No quiero desperdiciar esta segunda oportunidad. Ese es un buen comienzo, alentó Abigail. ¿Has pensado en lo que te apasiona? ¿Algo que pueda darte un propósito? Siempre me ha encantado el arte, pero lo perseguí de la manera equivocada, a través de reuniones extravagantes y piezas caras. Tal vez podría encontrar una manera de explorarlo más, humildemente, reflexionó Rosalind, la idea parecía echar raíces. Abigail sonrió, complacida de ver a su hermana considerando un camino significativo. Eso suena maravilloso. El arte puede ser muy gratificante y hay muchas formas de involucrarse con el que no requieren riqueza. Tal vez podrías tomar clases o incluso ser voluntario en un centro comunitario local para enseñar arte a los niños. Los ojos de Rosalind se iluminaron con una chispa que había faltado durante demasiado tiempo. Enseñanza. No había pensado en eso. Podría ser gratificante. A medida que el sol subía más alto, proyectando un cálido resplandor sobre el jardín, las hermanas continuaron hablando. Discutieron los pasos prácticos que Rosalind podría tomar, desde investigar programas de arte hasta establecer un presupuesto que le permitiera perseguir sus intereses sin volver a caer en viejos hábitos. La conversación luego se centró en el estipendio y Abigail explicó cómo se administraría. El estipendio está configurado para apoyarlo, no solo financieramente, sino como un trampolín hacia la independencia y la responsabilidad. Es importante verlo como parte de su viaje, no como su destino. Rosalind asintió, asimilando las palabras de su hermana. Eso lo veo ahora. Y estoy agradecido por ello. Por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo una dirección, un propósito más allá de lo justo, más. Su charla continuó, y cuando se levantaron del banco, el frío inicial de la mañana había dado paso a un calor confortable. Regresaron juntos a la casa, sus pasos iluminados, símbolo del puente que los separaba lentamente. Este capítulo de la saga de Harrington trataba sobre algo más que arreglos financieros, fue un testimonio del poder de las segundas oportunidades y la esperanza perdurable que la familia puede brindar. El viaje de Rosalind apenas comenzaba, pero con el apoyo de su familia y un nuevo propósito, el camino por delante parecía un poco menos desalentador. El estipendio, un símbolo de consecuencia y oportunidad, sería la base sobre la cual Rosalind podría reconstruir su vida, basada en los valores que alguna vez parecieron tan distantes, pero que ahora prometían un futuro más brillante y significativo. Habían pasado meses desde la confrontación que había preparado el escenario para la redención de Rosalind y la reafirmación de los valores de los Harrington. La herencia, que alguna vez fue un testigo silencioso de la agitación familiar, ahora resonó con un renovado sentido de propósito y unidad. Fue durante la gala anual de la comunidad de Willow Creek, un evento muy querido por los Harrington por su capacidad para unir a la comunidad, que se hizo evidente el verdadero alcance de la curación y el crecimiento de la familia. Abigail, que había estado más involucrada en los programas educativos de la comunidad, estaba supervisando los preparativos finales para la gala. Rosalind, sorprendentemente para muchos, pero de manera más natural para quienes conocían su reciente viaje, estaba a su lado, ofreciendo una mano amiga donde fuera necesario. Mientras arreglaban la última de las decoraciones en el gran salón de baile, Rosalind se volvió hacia Abigail con una mirada reflexiva en sus ojos. ¿Recuerdas, Abby, cómo solía ver estos eventos? ¿Como meras oportunidades para hacer alarde de riqueza y estatus? Abigail puso una mano reconfortante sobre el hombro de su hermana. Yo sí. Pero la gente cambia, Rosalind. Has cambiado. Mírate a ti mismo ahora, ayudando a llevar alegría a los demás, no por reconocimiento, sino por la satisfacción genuina que brinda.
Rosalind sonrió, una sonrisa sincera y sincera. Es curioso cómo perder todo lo que pensaba que quería me llevó a encontrar lo que realmente necesitaba. Esto, sentimiento de ser parte de algo más grande que yo mismo, es nuevo para mí, pero se siente bien. Su conversación fue interrumpida por la llegada de sus padres, quienes miraron alrededor de la habitación bellamente decorada con evidente orgullo. Ambos han hecho un trabajo maravilloso, dijo su madre, con voz cálida de agradecimiento. Su padre, un hombre de pocas palabras, agregó, el legado de la familia Harrington no está en la riqueza que hemos acumulado, sino en los valores que defendemos y transmitimos. Verlos a ambos trabajar juntos, en beneficio de nuestra comunidad, me asegura que nuestro legado está en buenas manos. La gala fue un éxito rotundo, con la comunidad reunida para celebrar no solo el cambio de estaciones, sino el espíritu de unidad y generosidad que los Harrington siempre habían defendido. A medida que avanzaba la noche, Abigail y Rosalind se tomaron un momento para salir, mirando las estrellas que brillaban sobre la finca Willow Creek. Esta noche fue perfecta, Abby. Es difícil creer cuánto ha cambiado, reflexionó Rosalind, con la mirada aún fija en los cielos. Ha sido un viaje para todos nosotros, coincidió Abigail, pero hemos salido fortalecidos por ello. El legado de nuestra familia no se trata solo de preservar el pasado, se trata de construir un futuro que refleje lo mejor de quienes somos. Rosalind asintió, sus pensamientos se volvieron hacia adentro. Una vez pensé que ese legado tenía que ver con la riqueza y las cosas materiales que dejamos atrás. Pero ahora veo que es mucho más que eso. Se trata del impacto que tenemos en los demás, el amor que compartimos y la diferencia que hacemos en el mundo. Al regresar a la gala, las hermanas caminaron de la mano, un símbolo de su renovado vínculo y compromiso compartido con el legado de su familia. La finca Harrington, con su grandeza e historia, no se erigió como un monumento a la riqueza, sino como un faro de esperanza, amor y generosidad, un legado conservado no en oro, sino en las acciones y corazones de sus herederos.